Antes de aprender a hablar, ya mirábamos el cielo. Antes de entender el mundo, ya sentíamos que algo lo sostenía. Desde el inicio de la humanidad hemos hecho la misma pregunta. En cuevas, en templos, en silencio. ¿Quién es Dios? ¿Es una voz? ¿Es energía? ¿Es conciencia? ¿Es una idea creada por el miedo? Si Dios existe, ¿por qué no se muestra? Y si no existe, ¿por qué lo buscamos incluso cuando dejamos de creer? Tal vez la verdadera pregunta no es quién es Dios, sino por qué lo necesitamos. Cuando las primeras sociedades comenzaron a organizarse, también lo hicieron sus ideas sobre lo divino. A medida que los seres humanos aprendían a cultivar la tierra, a construir ciudades y a convivir en grupos cada vez más complejos, sus dioses evolucionaron con ellos. No eran simples figuras imaginadas, eran la forma en que intentaban comprender un mundo que los superaba. En el antiguo Egipto, el sol no era solo una estrella que ascendía y descendía. Era un dios que viajaba cada día por el cielo en una barca sagrada, luchando contra fuerzas oscuras para renacer al amanecer. La muerte tampoco era un final abrupto, era un tránsito, un pasaje hacia otra forma de existencia. Todo tenía orden, todo tenía propósito. El universo no era caótico. Era un sistema vivo sostenido por voluntades divinas. En Mesopotamia, los dioses eran los autores del destino humano. Podían favorecer a un rey o destruir una ciudad con la misma facilidad. Eran poderosos, impredecibles, profundamente humanos en sus emociones. Los sumerios, acadios y babilonios vivían bajo la idea de que cada decisión divina podía cambiar el curso de la historia. El destino no era una línea recta, era una negociación constante entre lo humano y lo sagrado. En la Grecia antigua, los dioses descendieron del cielo a la tierra. Tenían pasiones, celos, deseos. Amaban, odiaban, se vengaban. Eran espejos magnificados de la humanidad. No estaban lejos. Caminaban entre los mortales, influían en sus vidas, compartían sus virtudes y sus defectos. Para los griegos, lo divino no era perfección, sino intensidad. Lo sorprendente es que, aunque estas civilizaciones jamás se conocieron entre sí, todas crearon dioses. Distintos nombres, distintas formas, distintas historias, pero la misma necesidad de mirar hacia arriba y sentir que había algo más grande. ¿Por qué? Porque el ser humano no solo temía, también admiraba. Admiraba la belleza del cielo estrellado, la precisión de las estaciones, el milagro del nacimiento. Había algo demasiado perfecto para ser casual, o demasiado profundo para ser simple. Quizá los primeros dioses no nacieron del miedo, sino del asombro, de esa chispa interna que aún hoy nos hace levantar la mirada y preguntarnos qué hay más allá. Antes de que existieran catedrales, antes de que se levantaran pirámides, antes de que alguien escribiera un libro sagrado, el primer templo fue el cielo. No había paredes que delimitaran lo sagrado. No había altares, ni rituales formales, ni sacerdotes que interpretaran lo divino. Solo había un ser humano de pie frente al misterio, mirando hacia arriba, intentando comprender su lugar en un universo demasiado grande para abarcarlo. Ese cielo, infinito, silencioso, lleno de luces que nadie podía tocar, fue la primera catedral de la humanidad. Allí no se rezaba con palabras, sino con asombro. No se pedía,
se contemplaba, no se explicaba, se sentía. La espiritualidad original no era doctrina, era experiencia directa. Era la sensación de pequeñez y grandeza coexistiendo en un mismo instante. Era fragilidad y eternidad respirando juntas. Imagina a los primeros seres humanos observando el movimiento de las estrellas, el ciclo de la luna, el amanecer que siempre regresaba. No necesitaban teorías para intuir que había un orden. No necesitaban templos para sentir que había algo más. El cielo era suficiente. Era un recordatorio constante de que la vida no era solo supervivencia, sino también significado. Con el tiempo, las civilizaciones construirían templos de piedra, levantarían columnas, escribirían mitos, crearían sacerdocios. Pero todo eso vino después, antes de cualquier estructura, antes de cualquier institución, antes de cualquier religión organizada. Existió un vínculo más simple y más profundo. Un ser humano mirando el cielo y sintiendo que no estaba solo. Tal vez la espiritualidad no nació en un altar. Tal vez nació en un silencio, en un suspiro. En la primera vez que alguien levantó la mirada y sintió que el universo lo miraba de vuelta. Más allá de lo espiritual, lo místico o lo trascendente, existe una dimensión mucho más terrenal en la historia de Dios, su función social. Cuando las primeras comunidades humanas comenzaron a crecer, surgió una necesidad urgente de organización. Un grupo no puede sobrevivir sin reglas, sin acuerdos, sin un marco que mantenga unida a la tribu. Y cuando la ley humana no era suficiente, apareció la ley divina. No robarás, no matarás, honrarás. Estos mandatos no solo tenían fuerza porque la sociedad los exigía, sino porque se creía que una autoridad superior los observaba. La idea de un Dios que ve todo, que registra, que juzga, que recompensa o castiga, se convirtió en un estabilizador social extremadamente poderoso. La moral dejó de depender del miedo a la sanción humana y pasó a depender del miedo o del amor a lo eterno. ¿Fue esto manipulación o fue evolución social? Probablemente ambas cosas. Las élites religiosas y políticas entendieron muy pronto que lo divino podía reforzar el orden. Pero también es cierto que, incluso sin instituciones, las comunidades humanas tienden a generar códigos morales. Y esos códigos, una y otra vez, invocan algo superior. No porque alguien los imponga desde arriba, sino porque parecen surgir desde dentro. Algunos dicen que Dios es un consuelo psicológico, una especie de refugio emocional para soportar la incertidumbre de la vida. Pero incluso si fuera así, eso no lo vuelve falso. El hambre no demuestra que la comida sea una ilusión. La sed no demuestra que el agua sea imaginaria. Las necesidades profundas suelen apuntar hacia algo real, o al menos hacia algo esencial en nuestra naturaleza. Si existe una necesidad espiritual tan persistente, tan universal, tan antigua como la humanidad misma, ¿no podría indicar que algo la corresponde? No necesariamente un Dios con forma, nombre o doctrina, sino una dimensión de la experiencia humana que trasciende lo material. Una intuición de que la vida no se agota en lo visible, pero también es posible que esta necesidad revele la complejidad de nuestra mente. El ser humano no solo respira, interpreta, no solo observa, busca sentido, no solo vive, se pregunta por qué vive. Y en ese proceso, lo sagrado aparece como una respuesta natural a la profundidad de nuestras preguntas, no como un invento arbitrario, sino como una consecuencia inevitable de tener conciencia,
Quizá Dios, o la idea de Dios, surge porque la mente humana no tolera un universo vacío de significado, porque necesitamos creer que nuestras acciones importan, que nuestros vínculos dejan huella, que nuestra existencia no es un accidente sin propósito. Tal vez lo divino es la forma más antigua de expresar esa necesidad de trascendencia, o tal vez es algo más simple y más profundo, una intuición, una sensación interna de que hay algo más, aunque no sepamos nombrarlo, algo que no se demuestra con lógica, pero se reconoce con experiencia. ¿Es Dios una necesidad psicológica o una necesidad existencial? Tal vez ambas, tal vez ninguna, pero lo cierto es que, mientras exista la pregunta, existirá también la búsqueda. Durante siglos, muchos pensadores han afirmado que Dios es una construcción cultural, una herramienta psicológica creada para soportar la incertidumbre, para darle forma al miedo, para explicar lo que la ciencia aún no podía. Según esta visión, lo divino sería un invento útil, una narrativa colectiva para darle sentido a lo que no entendemos. Pero hay un detalle que incomoda esta teoría. Tribus aisladas, separadas por océanos, montañas y miles de años de distancia, desarrollaron ideas espirituales sorprendentemente similares. Sin contacto entre sí, sin intercambio cultural, sin influencia externa, todas llegaron a conclusiones parecidas. Que existe algo invisible, que hay fuerzas que no se ven pero se sienten, que la vida no termina con la muerte, que hay rituales que conectan lo humano con lo sagrado. ¿Cómo es posible que culturas tan distintas compartieran intuiciones tan parecidas? No es fácil descartarlo como coincidencia, tampoco como simple necesidad emocional. Hay algo más profundo en juego. Algo que parece surgir de manera espontánea en la mente humana, como si estuviera programado en nuestra naturaleza. Hasta ahora hemos hablado del miedo como motor espiritual, pero hay otra fuerza igual de poderosa, quizá más antigua, más pura: el asombro. Antes de temer a los truenos, el ser humano miró el cielo nocturno y sintió algo que no sabía nombrar. No era terror, era reverencia. Era la sensación de estar frente a algo inmenso, perfecto, imposible de abarcar con la mente. Imagina a un ser humano primitivo observando la Vía Láctea por primera vez, un río de luz atravesando la oscuridad absoluta. Ningún depredador, ninguna tormenta, ningún peligro inmediato, solo belleza, solo silencio, solo la certeza de que aquello que veía era demasiado grande para ser casual. O piensa en un nacimiento, un cuerpo diminuto respirando por primera vez, un corazón latiendo sin que nadie lo ordene, una vida emergiendo del misterio. No hay miedo ahí, hay maravilla, hay gratitud. Hay una intuición profunda de que la existencia no es un accidente. Y luego están los eclipses, el día convirtiéndose en noche, el sol desapareciendo detrás de una sombra perfecta. No es amenaza, es espectáculo. Es un recordatorio de que el universo tiene ritmos, ciclos, patrones que trascienden cualquier explicación simple. La reverencia es distinta al miedo. El miedo te hace retroceder. La reverencia te hace guardar silencio, te hace observar, te hace sentir que estás frente a algo más grande que tú, pero no te sientes atacado. Te sientes invitado, como si el universo te mostrara una parte de sí mismo y te dijera: mira, esto también eres tú. Tal vez Dios no nació del miedo a la tormenta.
Tal vez nació del silencio frente al universo, de ese instante en el que el ser humano, sin palabras, sin ciencia, sin certezas, sintió que había algo más, algo que no podía ver, pero sí reconocer, algo que no podía explicar, pero sí intuir. Tal vez Dios nació del asombro. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones. No soporta el caos. No tolera lo aleatorio. Cuando mira las nubes, ve figuras. Cuando observa sombras, reconoce rostros. Cuando escucha un ruido en la noche, imagina presencias. Esta capacidad de detectar formas, incluso donde no las hay, fue esencial para la supervivencia. Pero con el tiempo, esa misma habilidad se convirtió en algo más profundo: la búsqueda de propósito. No solo vemos patrones, interpretamos patrones, y cuando ocurre una coincidencia significativa, un encuentro inesperado, un pensamiento que se cumple, un sueño que parece mensaje, muchos sienten que no fue casualidad. ¿Es solo interpretación? ¿O es parte de nuestra estructura cognitiva? Tal vez ambas cosas. El cerebro no se limita a registrar el mundo. Lo traduce, lo simboliza, lo convierte en narrativa. Y esa capacidad simbólica es la base de la espiritualidad. No porque inventemos significados arbitrarios, sino porque estamos biológicamente preparados para buscarlos. El ser humano no solo vive, interpreta, no solo observa, conecta, no solo respira, pregunta. La espiritualidad podría ser, entonces, una extensión natural de nuestra arquitectura mental, una consecuencia inevitable de tener un cerebro capaz de unir puntos, de encontrar sentido, de transformar lo cotidiano en trascendente. Cuando el sentido se vuelve profundo, se vuelve sagrado. No porque alguien lo imponga, sino porque algo dentro de nosotros lo reconoce. Quizá por eso, incluso en sociedades sin religión formal, aparecen rituales, símbolos, creencias en fuerzas invisibles. No como superstición, sino como expresión de una mente que necesita comprender su lugar en el universo. Tal vez lo divino no es una idea externa que adoptamos. Tal vez es una función interna que despertamos. Una forma de mirar el mundo y descubrir que, detrás de lo visible, siempre estamos buscando significado. Nada confronta más al ser humano que la muerte. No importa la época, la cultura o el nivel de conocimiento, la muerte siempre ha sido el límite que no podemos cruzar, la frontera que nadie regresa a explicar. Un cuerpo que ayer respiraba, reía, soñaba, hoy está inmóvil. Silencio, ausencia, un vacío que ninguna palabra llena. El cerebro humano no acepta fácilmente la idea del fin absoluto, no porque seamos ingenuos, sino porque la conciencia parece demasiado intensa, demasiado compleja, demasiado significativa como para simplemente apagarse. ¿Cómo puede algo tan profundo desaparecer sin dejar rastro? ¿Cómo puede una vida llena de emociones, vínculos, recuerdos y decisiones terminar en un punto final sin sentido? De esa tensión nace la idea del más allá. Los rituales funerarios más antiguos, entierros con objetos, flores, herramientas, alimentos, muestran algo evidente. Las primeras civilizaciones no veían la muerte como desaparición, sino como transición. No era un final, era un viaje, un paso hacia otra forma de existencia. La muerte no era ruptura, era continuidad.
Y aquí Dios adquiere otra función esencial: garantizar que la vida no sea un accidente sin propósito, que el amor no sea efímero, que el sufrimiento no sea inútil, que la justicia no quede incompleta. Porque si todo termina en nada, entonces nada importa realmente. La bondad sería irrelevante, el sacrificio sería absurdo, la esperanza sería una ilusión vacía. Pero si existe algo más allá, si existe una inteligencia que sostiene la existencia, si existe un orden que trasciende lo visible, entonces la vida adquiere profundidad. La muerte deja de ser un muro y se convierte en una puerta. Dios, en este sentido, no es solo creador, es continuidad, sentido, promesa. Una promesa de que nada, ni el amor, ni el dolor, ni la vida misma, es en vano. ¿Inventó el ser humano a Dios? En parte, sí. Le dimos nombres, relatos, formas. Pero la pregunta más profunda no es esa. La verdadera pregunta es: ¿inventamos la imagen? ¿O intentamos describir algo real con el lenguaje limitado que teníamos? Quizá los dioses antiguos no fueron errores, sino aproximaciones, intentos humanos de tocar lo que no entendíamos, de traducir lo que intuíamos, de darle forma al misterio. Y ahora, al cerrar este primer episodio, queda una inquietud abierta. Si el primer Dios nació del asombro, del miedo, de la intuición o de la necesidad, ¿qué significa eso para nuestra idea actual de lo divino? En el próximo episodio, dejaremos atrás las cavernas y entraremos en templos, escrituras y creencias que moldearon civilizaciones enteras. Gracias por acompañarme en esta primera entrega de ¿Quién es Dios? Y recuerda, la búsqueda apenas comienza.